Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA TCP, ha comunicado la creación de una misión especial cuyo propósito central es salvaguardar la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz. Un anuncio que se realiza durante la lectura de la declaración del Consejo Político del ALBA TCP. Allí se explicaba que esta nueva instancia estará compuesta por altos delegados de naciones que integran el organismo. El objetivo es que representantes establezcan un diálogo activo con gobiernos, con pueblos y círculos académicos de toda América Latina. La conformación de esta misión responde directamente a esa necesidad que ha visto el bloque de defender el ideal de paz regional, especialmente ante la constante presión militar ejercida por Estados Unidos en la zona del Caribe venezolano. Y de esta forma, el ALBA busca movilizar también apoyo regional para reafirmar y proteger la mencionada proclama de paz. Justamente en este momento se realiza también una actividad, al cierre de nuestra emisión, una actividad con el canciller Iván Gil en defensa de la paz, de la soberanía, no solamente de Venezuela, también de Nicaragua y de Cuba. Pero vamos a hablar del tema. Antes debo recordarles, a través de redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios, algunos ya han participado de nuestra encuesta. Ahí tiene el código QR si no ha participado y tiene que ver precisamente con esto del ALBA TCP. Rechaza el asedio de Estados Unidos contra Venezuela al introducir destructores, cruceros lanzamisiles y submarinos nucleares en el Caribe. El bloque multilateral reafirma precisamente lo siguiente. Ahí están las opciones. Latinoamérica y el Caribe, zona de paz. Washington busca confrontación y militarización. Se debe fortalecer la unidad regional. Invitamos a participar. Vamos al análisis. Me acompaña Carolina Escarrá, politóloga, investigadora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Hoy con nosotros, Carolina. Gracias por tu tiempo. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, quiero dividir el análisis el día de hoy, Carolina, contigo desde lo internacional y desde lo que ha sido esta proclama desde el ALBA TCP. Rander Peña, el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, anunció esta misión especial en defensa de la zona de paz en la región. Esto decía. Anunciamos la conformación de una misión especial de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, integrada por delegados de alto nivel de los Estados miembros, con el propósito de visitar los países de América Latina y el Caribe para defender la proclama de zona de paz, dialogar con gobiernos, parlamentos, academias y los pueblos y movilizar apoyos regionales e internacionales en favor de la soberanía, la estabilidad y la autodeterminación de nuestros pueblos. Ahí teníamos el pronunciamiento oficial, lo que esto significa para una región en asedio en el Caribe. Bueno, fíjate, desde el año 2014 se ha determinado a América Latina y el Caribe como una zona de paz. Hemos venido trabajando en ese sentido, por eso es la diplomacia bolivariana de paz, por eso el presidente Nicolás Maduro ha sido un gran, digamos que ha trabajado todo el tiempo por el tema de la paz, el diálogo, la reconciliación, el entendimiento, y no solamente el presidente Nicolás Maduro, sino los países del ALBA, que además tienen una visión que ha tomado ahorita China de desarrollo compartido, si se quiere, y que te habla de la complementariedad entre los distintos países. Evidentemente, en ese escenario no entran ni destructores, no entran ni buques nucleares, ni entran F-35 desde Puerto Rico, ni entran ninguna de esas posiciones. Además, creo que es importante decirle al mundo qué es lo que está pasando, porque muchas veces, lo saben mejor ustedes que nosotros, los medios de comunicación responden a unos intereses de una clase capitalista transnacional. Grosfogel te habla de una pugna de dos clases capitalistas a nivel mundial. Robert Phillips te habla de 389 personas que tienen el control, si se quiere, de las principales empresas de petróleo, de las principales universidades, de los principales, digamos, medios de comunicación, que además son también de propaganda, de las principales industrias armamentistas y de las principales empresas de seguridad que tienen mucho que ver con el tema de los mercenarios, etcétera, ¿no? Contra Venezuela han intentado todo solapadamente y es un momento en el que están intentando ir más allá. No quiere decir que no lo hayan hecho antes, lo hicieron en el año 2020 después de ponerle el precio por primera vez a la cabeza del presidente Nicolás Maduro, pero no duró 6 semanas, ¿no?
O sea, creo que lo más fuerte de este momento es todo el tiempo que ha durado esa amenaza, ¿no?, militar en el Caribe. Y además con una excusa muy tonta. Sin embargo, hoy alguien, una vocera del Departamento de Estado, decía, esos son actos solamente de disuasión. Y uno lo que tiene es como que atar cabos también para ver que, bueno, ¿por qué entonces convocaron a 800 generales que están en diferentes bases militares del mundo a reunirse en Estados Unidos la semana que viene? Entonces, es muy difícil saber qué va a pasar. Lo importante es que Latinoamérica y el Caribe estén unidas en la visión de zona de paz. Eso es difícil con algunos países como Argentina, como Ecuador, sí, Paraguay, ciertos países que además le han hecho el juego a los Estados Unidos e incluso han declarado como grupo terrorista el Cártel de los Soles, que si te pones a ver, es un cártel que ya no sale, que ya Trump no habla del Cártel de los Soles, entre otras cosas, porque incluso el informe de la DEA habla solamente del Tren de Aragua. Y por eso es su enfoque en el Tren de Aragua, ¿no? Porque sus propios informes lo manejan así en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es importante? ¿Estás de acuerdo en que es parte de la desinformación? ¿No le está llegando en realidad? No le está llegando, no sabemos si le llegó la carta, él dijo que no dio información sobre si le llegó o no le llegó la carta que le envió el presidente Nicolás Maduro el 6 de septiembre. Creo que la carta es bastante categórica en dos elementos fundamentales, que es, está siendo engañado y esto es lo que está pasando, ¿no? Sí. Y en que Venezuela evidentemente no está vinculada al tema del narcotráfico, pero es que también creo que el tema del narcotráfico, vincular el tema del narcotráfico al terrorismo, es también una excusa que está utilizando los Estados Unidos para intervenir en toda América Latina, porque ellos consideran que es su patio trasero, no es solamente la idea de una intervención o de un cambio de régimen en Venezuela, sino que van también por Colombia, que creen que lo tienen para ellos porque vienen elecciones el año que viene, van también contra Brasil, que ahorita están en una situación bastante ambigua, y hasta habló bien en su discurso Trump de Lula, pero claro, hace poco le puso unos aranceles bastante elevados. El apoyo económico a Milei. Tiene un apoyo económico a Milei, que además ese apoyo económico no es de gratis, sino que es por las tierras raras de Argentina, porque especialmente así lo plantearon los estadounidenses. Entonces, claro, tiene que ver con el control de la zona, pero además el control de lo que son los negocios transnacionales más importantes, el negocio de la trata de personas a través de todo el tema de la migración. Hay 300.000 niños desaparecidos o cuyos documentos están desaparecidos, no se sabe dónde están, hijos de migrantes. Tienen el tema de, evidentemente, el narcotráfico, el tráfico de armas, y bueno, y obviamente quieren tener el control del único negocio transnacional, o de esos 4 primeros negocios transnacionales. El único que es legal es el negocio del petróleo, eso lo decía Julio Escalona. Y ese es el que quieren tener ahorita, y bueno, obviamente lo más importante es Venezuela. Ahora, ¿por qué Venezuela, si dicen que tienen tantas reservas que están explotando con el apoyo del presidente de Guyana, ¿no? Bueno, entre otras cosas porque el petróleo que tiene Venezuela, la faja petrolífera del Orinoco, es el que llevan a Citgo y el que refinan en muchas de las refinerías del Golfo. Pero además, esto está vinculado a 4.200 estaciones de servicio de gasolina. Entonces, la refinería está hecha para un petróleo en específico, que es el petróleo de Venezuela. Correcto. Por eso es que Citgo no deja de ser venezolano. Sí. Y todo esto, evidentemente, está dentro de los intereses de Estados Unidos, que no solamente quiere el petróleo, sino que quiere el oro. Mira cómo ha subido el precio del oro a nivel internacional, ya está en 3.000 y tantos de dólares. Sí. Tenemos mucho oro, nosotros tenemos las mayores reservas de petróleo, pero también las mayores reservas de oro. Tenemos torio, tenemos bauxita, tenemos tierras raras, o sea, tenemos una riqueza, tenemos agua, tenemos biodiversidad, tenemos una riqueza muy grande, lo decía Laura Richardson hace 2 años apenas, hace 3 años, ¿no? Correcto. Decía, bueno, todo lo que tenemos allí, el triángulo del litio, etcétera, porque, bueno, Venezuela no solo es Venezuela, es el ALBA, ¿no? Y el ALBA, que puede ser que la CELAC todavía esté un poco dubitativa sobre algunos pronunciamientos, pero el ALBA está muy contundente, y en el ALBA tienes no solamente países de América Latina que son importantes, Cuba, Nicaragua, Venezuela, etcétera, sino que tienes ciertos países del Caribe también, San Vicente y las Granadinas,
Claro. Tienes San Cristóbal y Nieves, tienes Grenada, tienes Dominica, tienes varios países del Caribe que también pueden decir ante el CARICOM, mira, hay que hacer algo en este caso porque estamos viviendo una amenaza todos, porque en el Caribe también están ellos, no Sí. somos solamente nosotros, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos los que tenemos la visión de resistencia. Y ante eso, Carolina, también mencionar, porque hay más de 60 reuniones diplomáticas en el margen de lo que ha sido esta Asamblea General, el número 80 de las Naciones Unidas, que recalca precisamente no solamente el apoyo, la solidaridad, sino el aislamiento de Estados Unidos, no solamente sobre el tema del Caribe, sino también Palestina y otros en el ámbito internacional. Sobre diversos temas, o sea, el presidente Trump dijo cuestiones que son que se pueden refutar de una manera muy fuerte. Quería ser un poco académica, pero tanto sobre el tema del cambio climático, que dijo prácticamente que era una aberración hablar de cambio climático, del tema de la migración, que lo consideró el elemento más importante de nuestra época, pero lo que está buscando es precisamente la eliminación de la población mundial y además la trata de personas, como te estaba diciendo. O sea, él puso el punto sobre diferentes temas dentro de los que Venezuela es uno de ellos. Y él habló todo el tiempo de que, bueno, el tren de Aragua, si el tren de Aragua estaba, dijo, los vamos a explotar hasta que dejen de existir. Esa fue un poco la traducción de lo que dijo en ese momento. Y estaba hablando, sí, de narcotráfico, porque yo creo que al final el discurso, el video tan mal hecho, porque está muy mal hecho, y el guión del video de los barcos explotando, etcétera, no era un video para nosotros, no era un video para la comunidad internacional, porque Marco Rubio dijo, no me interesa lo que piense la ONU ni lo que diga la ONU. Apenas un tribunal de Nueva York dijo que Nicolás Maduro era narcotraficante y para mí eso es suficiente, eso fue lo que dijo Marco Rubio. Pero a pesar de todas esas cosas, bueno, yo creo que ellos tienen que entender que no somos un país que estamos vinculados al narcotráfico, ni al tráfico, ni a la venta, ni a la comercialización, y mucho menos a la producción de la droga. Tampoco transportamos la droga que viene de Colombia, apenas el 5%, más del 70% ha sido incautado, hubo otra incautación la semana pasada. Correcto. Entonces yo lo que creo que es importante de esto que hicieron en el ALBA TCP hoy en día es llevar esa verdad de lo que está sucediendo en nuestras aguas, lo que está sucediendo en nuestra zona, que era una zona que se había mantenido impoluta con lo que tiene que ver con la paz. Bueno, decir esto es lo que está pasando, los medios de comunicación no te lo van a decir. Y como te decía, toda esa visión del video y todo eso es para lo interno de los Estados Unidos, no solamente como un pote de humo sobre lo que está pasando con el caso Epstein o un pote de humo sobre las diferencias sociales que hay, el abismo social que hay, o 37 billones de deuda externa, que es lo que te dicen, pero esa es la deuda solamente a nivel federal, habría que ver, a eso hay que sumarle la deuda del sector privado, a eso hay que sumarle la deuda de cada estado, a eso hay que sumarle la deuda, o sea, hay que sumarle muchas deudas a eso para saber cuánto es realmente la deuda externa de los Estados Unidos hoy en día, pero no es solamente para eso. Ellos son los que dan, a través de sus impuestos, son los que dan los recursos que se gastan precisamente en el Caribe y en todas estas expresiones militares. Pero ellos tienen que justificar frente a esa gente que ya no tiene la misma educación, que ya muchas veces no tiene acceso a la información, porque son estas grandes cadenas las que no solamente los mal informan, sino que además los tienen más preocupados por el divorcio de una actriz o algo por el estilo, que realmente por lo que está sucediendo desde el punto de vista político y geopolítico, y porque sus intereses no son solamente las tierras raras de Argentina, que ya las están logrando por sí solos, sino que es adueñarse de toda América Latina. Es un plan, efectivamente, que se ha materializado en toda la región, no solamente en Venezuela, y como tú decías, el petróleo, que es uno de los principales productos de este país latinoamericano. Quiero hacer una breve pausa, Carolina, si me permites, y le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Al final de la emisión revisamos los resultados. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre la región de Latinoamérica y el Caribe. Hablamos de la solidaridad de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en torno pues, a la agresión contra Venezuela, pero también de otros países de la región. El canciller de Venezuela, Iván Gil, también estuvo presente allí y sus palabras fueron claras. Venezuela rechaza cualquier tipo de amenaza como arma política. Esto dijo. En este sentido, rechazamos y rechazaremos cualquier forma de presión o coerción externa que busque alterar el orden constitucional de nuestras naciones y forzar la denominada política de cambio de régimen. A promover el desarme nuclear y la provisión de armas de destrucción masiva. Abogamos por un mundo libre de estas amenazas y nuestra región debe ser un ejemplo de compromiso de seguridad humana. La defensa de esta zona de paz es, por tanto, la defensa de nuestra autodeterminación. Es un escudo contra la injerencia y una garantía para la estabilidad interna. Seguimos analizando el tema. Carolina Escarrá, politóloga, investigadora de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Carolina, hablábamos de Latinoamérica, vamos ahora puertas adentro en Venezuela porque la importancia de las instituciones del Estado, por supuesto, hay un Consejo de Estado en sesión permanente. Veíamos, por ejemplo, al diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, hablando en un mismo recinto con dirigentes de oposición, con un alcalde de un municipio de oposición, por un lado, pero también sin distingo político, reconocer la necesidad de la defensa del país, de la soberanía. ¿Por qué es tan pertinente ese escenario? Bueno, primero porque lo primero que tenemos que hacer en este caso es unidad, ¿no? Yo creo que parte del problema que ha tenido los Estados Unidos de no saber leernos es que frente a las agresiones no nos amilanamos, no nos da miedo, lo que nos da es fuerza para resistir y enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Y creo que aunque muchos de esos sectores inicialmente pues estaban de acuerdo con las medidas coercitivas unilaterales y todo esto, se dieron cuenta de que no eran solamente para funcionarios, que no era solamente para algunas personas que se aplicaba esa medida coercitiva unilateral, sino que una vez que se aplicaba, por ejemplo, al cuentadante del Banco Central de Venezuela, afectaba el ingreso de medicinas, el ingreso de alimentos, etcétera, afectaba la inversión extranjera en nuestro país, afectaba digamos que un conjunto de condiciones que son importantes y favorables para estas familias o estas personas que representan a, digamos, otra forma de entender el mundo y otro bloque histórico, que es lo que vendrían siendo, digamos, los partidos de Acción Democrática, COPE, y lo que vienen siendo los que representan estos alcaldes de Baruta, de Chacao, etcétera, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo que entienden ellos es que lo que necesita el país es unidad para poder enfrentar toda esta situación. Además, ellos desde los planes del Comando Sur del año 2016 y sobre todo el del 2018 inician diciendo la oposición está dividida, porque la oposición que ellos conocen, que es la oposición apátrida, que no le interesa al país y que quieren una intervención militar para que los coloquen a ellos y ellos entregar el país en bandeja de plata, pero tener privilegios, es una oposición que, bueno, cada uno, digamos que, poco académicamente, pero jalan para su lado, pues, ¿no? Entonces, como cada uno quiere reforzar sus propios intereses particulares y no pensar en un colectivo, ninguno es apto para cumplir ese papel que necesitan los Estados Unidos. Hay que decir, yo fui diplomática en Estados Unidos y siendo diplomática en Estados Unidos, cada vez que convocaban al embajador a dar una rueda de prensa o hablar de algo en algún medio de comunicación, siempre la contrafigura era Leopoldo López. Fue la persona que ellos fueron, digamos que, preparando durante mucho tiempo para que asumiera esto, hasta que, bueno, con la salida y con todas esas escaramuzas que hicieron terroristas, esos sí eran actos terroristas, sí. Bueno, el gobierno también decidió que había que inhabilitarlos. Lo mismo se hizo con María Corina Machado. Fue toda una campaña mediática que se hizo como para tratar de legitimar el hecho de que ella era la persona que lideraba la oposición y la manejan como una líder importante en otros espacios y especialmente en estos espacios de la élite transnacional de la que hablábamos inicialmente. Pero los otros, que son los que están aquí, los que viven acá, los que tienen a sus familias acá, porque ninguno de esos opositores apátridas, algunos están aquí y los que están aquí tienen a toda su familia afuera, ¿no? Correcto.
Pero el resto, los que sí están aquí, los que han apostado por el país, los que tienen, ¿sabes?, han venido trabajando en este contexto, se dan cuenta de cómo les han afectado las medidas coercitivas unilaterales, cómo les afectaría también una invasión militar del extranjero o una intervención militar. Y han dicho, ya no nos comemos, digamos, el cuento, valga la idea que no es tan académica tampoco, pero ya no caemos en esa visión que nos tratan de manejar los medios de comunicación porque conocemos la verdad. Y yo creo que la verdad se conoce, y lo tengo que decir aquí, gracias a espacios como Telesur, gracias a espacios como la Radio del Sur, gracias a espacios que tienen que ver con esa visión que presentó el presidente Nicolás Maduro desde el punto de vista comunicacional, de calles, redes, medios, paredes y Radio Bemba, ¿no? Sí. Que va mucho más allá de esas grandes corporaciones internacionales que tienen dominados a gran parte de los países de América Latina y del mundo. Y en esa población y en esa visión, en ese contexto puertas adentro, Carolina, también ver lo que actualmente están mostrando las encuestas. Dataviva, por ejemplo, ha revelado recientemente que el pueblo venezolano está unido frente a las agresiones. Considera el 91% de los venezolanos que el petróleo es el verdadero motivo de las amenazas de Donald Trump. El estudio también expone que casi 9 de cada 10 ciudadanos, 89%, considera que Venezuela constituye un país soberano que no puede ser amenazado por ninguna potencia extranjera. Es decir, unos datos que dan cuenta precisamente de lo que tú dices y desde el punto de vista de la defensa del país, independientemente de si es un color político o pues si eres el opositor de turno o si eres la persona que está dentro de un partido político que no comparte las ideas del gobierno. Yo lo que creo es que hay un pueblo que es muy claro y muy consciente de todo lo que ha venido pasando, porque eso está, digamos que enmarcado en lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en el año 2020,